Buenas amigos, bienvenidos al taller de Fórmula Moto. Hacía tiempo que no estábamos en el taller, hacía tiempo que no veníamos a hacer nada en ninguna moto, pero la verdad es que hoy tampoco vamos a hacer nada en ninguna moto. Hoy quiero hablaros de una cosa, que no va a ser fácil hacer en vídeo. Seguramente tendréis que ver demasiado mi careto y demasiadas pocas motos, así que por lo menos esta Royal Enfield, que para algún ejemplo nos valdrá. Y también servirá para que tengáis una moto que mirar en vez de a mí. Hoy quiero hablaros de un tema que, bueno, que por lo que vemos en la web, por lo que vemos en los vídeos, en los comentarios que nos llegan a través de los diversos canales, pues sabemos que a muchos os interesa u os preocupa, que son las averías eléctricas en la moto y sobre todo, qué podemos hacer para evitarlas. No es un tema fácil, las averías eléctricas, muchas de ellas son muy difíciles y más en las motos actuales, motos que tienen una cantidad de electrónica y de componentes electrónicos importantes y que muchos de ellos cuando dan un fallo, pues bueno, necesitas la máquina, el software de la marca para poder enchufar a la centralita de la moto y que sea la propia moto la que te diga que le duele. Pero bueno, hay otras averías más básicas, más de siempre, que sí que podemos pegar un repasillo y mirar a ver qué podemos hacer para evitarlas. Una de las primeras y de las más típicas averías eléctricas, y además ahora que vamos para el invierno es muy clásica, es la batería. Al final la batería se va a agotar sí o sí, es decir, un día u otro te quedas sin batería. Y no es fácil preverlo. Yo oigo muchas veces que si las baterías de hoy en día son muy malas, que si las baterías de antes eran mejores, que si duran poco, que si duran mucho. La batería es como cualquier otra cosa y es muy típico el ejemplo de las bombillas estas que si se hacen con un tiempo de caducidad limitado. Yo no creo que los fabricantes de baterías se dediquen a pensar en que la batería tiene que durar 3 años. Lo que sí que creo es que la inversión necesaria para hacer una batería que dure eternamente es brutal y el coste de esa batería también lo sería. Es mucho más lógico, económico para nosotros y para el fabricante fabricar baterías más o menos normales. También pasa una cosa, hace muchos años cuando yo empezaba en esto de las motos y hasta tenía pelo, es decir, hace un zurrón de años, había muy pocas marcas de baterías, tenías 3 marcas de baterías, había 2 tiendas de recambios en donde elegir entre esta batería y esta, las 2 carísimas. Y bueno, y era un poco como ahora, que te tocase la lotería. De vez en cuando comprabas una batería que salía mala y adiós, muy buenas, duraba los 6 meses que tenía que durar y se iba a freír puñetas. Hoy en día no es así, hoy en día tienes un montón de tiendas de recambios, tienes internet donde hay todavía más, desde el famoso AliExpress a cualquier recambista de prestigio. Hay un montón ya no de marcas, sino de tipos de baterías, de plomo, de gel, de litio, con mantenimiento, sin mantenimiento, es decir, hay un montón de baterías. Va un poco en tu economía y en tus gustos que quieras comprarte una mejor o peor. Y lógicamente es probable que si te vas a la gama más barata y a las más baratas de las más baratas, pues no sea una batería que tenga una fiabilidad elevadísima, que te vaya a durar muchos años. Aún así, cualquier batería, en principio, debería durar, no sé, 3, 4 años. Teóricamente tienen una garantía de 2 años, con lo cual esos 2 años sí que debería durar, incluso algo más. Que una batería te dure 5 años hoy en día ya es raro. Si pasas de los 5 años, que hay casos, enhorabuena, tienes una maravillosa batería, pero cómprate una nueva, ponla en el armario de casa, debajo de los zapatos, porque un día u otro te vas a quedar sin batería y te va a hacer falta esa. Además, las baterías sí tienen la buena costumbre muchas veces de morirse sin avisar. O bueno, avisan, pero avisan poco. Yo sí que te diría, ahora que vamos para el invierno, el día que vas a arrancar la moto, le das al contacto, le das al botoncito y aquello parece que le cuesta arrancar, parece que tiene más sueño que de costumbre, prepárate porque esa batería le queda poco. Y una de las mejores cosas que puedes hacer es eso, tener una batería preparada, si quieres terminar de consumir esa, para que el día que esa batería ya no arranque, ¿vale?, no te compliques la vida. Monta una batería nueva y soluciona el problema así. Es lo mejor que puedes hacer con una batería que está a punto de gastarse.
¿Qué cosas puedes hacer para que esa batería dure un poquito más o tenga la mejor vida posible? Bueno, lo primero, las baterías son sensibles a las temperaturas excesivas, tanto si tienes la moto a pleno sol en verano o en la calle en invierno bajo una nevada como la de Filomena, esa batería va a durar menos. Puedes tener la moto, si puedes tener la moto a cubierto, como las tenemos nosotros aquí, esa batería tendrá algo más de vida. Puedes, que es una exageración, pero sería, digamos, lo ideal, si vas a dejar la moto en la calle, saca la batería y llévatela a casa. Así la mantienes a la temperatura que está tu casa, que será alrededor de 20 grados, y la batería durará mucho más, aunque es un poco incómodo. Es mucho mejor dejarla, y bueno, si dura un poco menos porque la moto tiene que estar en la calle, pues dura un poco menos, tampoco pasa nada. Y como os decía antes, una batería hoy en día tienes todos los precios y calidades. Sí podemos hacer alguna cosa para que esa batería tenga la mejor vida posible. Primero, cuando le des al arranque, no mantengas el botón ñiqui, 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 ñiqui durante 1 minuto y medio. Lo que más consume batería en una moto es ese arranque. El motor de arranque tiene que hacer un esfuerzo importante. No tiene nada más que ver los cables que van a cualquier componente eléctrico y los que van al motor de arranque. La sección que tienen no tiene nada que ver porque necesita mucha corriente. Es el mayor esfuerzo de la batería. Si la moto no arranca, pregúntate por qué y mira a ver si está todo correcto antes de seguir dándole y agotar la batería y exigirle más esfuerzo. Aún así, si la moto simplemente está muy fría y requiere un poquito más de botón de arranque, dale en secuencias cortas, dale en secuencias de 5 o 10 segundos, sueltas, dejas que recupere y vuelves a dar. No lo mantengas. Hay una cosa que se puede hacer si tu moto tiene ya unos años, o en algunas pocas motos actuales, porque realmente por normativa no se debería poder hacer. Yo todavía encuentro algunas que sí, que es apagar las luces. La luz, en ese momento, cuando tú le estás dando el botón de arranque, esa luz es un consumo a más, en el momento en que le estás exigiendo más a la batería. Bueno, pues ponle las cosas fáciles, apaga las luces si tienes esa posibilidad, y desde luego asegúrate de que no está, si tienes por lo menos posición corta y larga, pues que esté en posición, que no esté en largas ni nada parecido. Eso también es un buen consejo para ahorrar algo de batería. Otro punto importante, cuando la batería ya ha pasado por un día de mucho frío, te has dejado la moto fuera, lleva mucho tiempo sin arrancar y parece que le cuesta, y la batería tienes la sensación de que puede durar algo más, son los mantenedores, o una moto que esté mucho tiempo parada, un mantenedor y un cargador recuperador. Por aquí tenemos un par de ellos, este es uno de ellos, este es un cargador, bueno, que tiene varias opciones. Por aquí, ahora os enseñaré, tenemos algún otro, que este es, sobre todo, este es muy bueno recuperando baterías. Esto es interesante, si vas a tener la moto parada a tiempo en el garaje y tienes un sitio donde asegurarte que no te van a robar el cacharro, claro. Dejar la moto conectada con un mantenedor de carga te asegura que esa batería se va a mantener, bueno, cuando el aparatito detecta que la batería está descargando, le inyecta carga como si hubieras arrancado la moto y la mantiene en mejores condiciones. Es algo interesante. Incluso estos mantenedores, este en concreto sirve de mantenedor y sirve de cargador. Cuando son cargadores y la batería un día te has dejado las luces encendidas, en los scooters de hace unos años era muy clásico el no cerrar bien el asiento en el hueco, y entonces dejabas la luz encendida y al día siguiente cuando bajabas era una gracia, porque además esos scooters, lógicamente con variador y con cambio automático, a ver cómo lo arrancas a empujones. No, es imposible, efectivamente. A ver, con los cargadores y con los mantenedores sí que hay que tener un cierto cuidado. No todos los cargadores valen para todas las baterías. Yo, por ejemplo, en alguna de las motos, como algunos sabéis, a mí me gustan mucho las motos clásicas. Las motos clásicas tienen una cosa, y es que no las sacas todos los días, las sacas muy de cuando en cuando. Eso, cuando son motos grandes y con batería, tienen un problemón, esas baterías se van. Y al final te cansas de mantenedores y te cansas de todo. Al final, la opción que yo empleo, y ya os advierto que es cara, son baterías de litio, pero claro, cuando ya has comprado 3 baterías de las normales, pues deja de ser tan cara la de litio, porque sí aguanta. Problema, la batería de litio no se carga con un cargador normal. Este que os he enseñado antes, el recuperador, que funciona muy bien recuperando baterías normales, no carga las de litio. Por eso tuve que comprar este. Este sí tiene, como veis aquí, para 12 voltios, para 6 voltios, porque también tengo alguna moto de 6 voltios, y 12 voltios litio. Esto lo enchufas, detecta qué tipo de batería es y se conecta y deja la batería cargada, y luego además lo mantiene en carga, es decir, lo puedes dejar y cuando vuelves la batería está cargada. Pero ojo,
os insisto, no todos los cargadores valen para todas las baterías. ¿Que tienes un cargador de los antiguos? Vale, puede servir. Aquellos que regulabas el nivel de corriente, el amperaje que le entra a la batería. Lo único es que tienes que tener cuidado porque eso está inyectando corriente durante X tiempo, tienes que saber el amperaje de tu batería, tienes que saber que la batería tienes que meterle un amperaje determinado, normalmente creo recordar que es el que marca la batería entre 10, una cosa de esas. Es decir, para una batería de 20 amperios, 2 amperios, una cosa parecida. Durante el tiempo que dé, pues si en el caso de los 20 amperios a 2 amperios, pues tardaríamos 10 horas en cargarla. ¿Vale? Las cargas rápidas con esos cargadores suelen ser delicadas, suelen afectar a la batería, a la vida de la batería. Cuando no hay más remedio, no hay más remedio. Pero puedes emplear un cargador de esos. Yo te aconsejaría que si entiendes de electricidad, un poquito. Yo reconozco que es una de las cosas en las que más pincho, por eso me fío al final de este tipo de cargadores automáticos. Otras cosas que tienes que tener en cuenta con las baterías es, primero, monta la batería adecuada. No sabes la de veces que me he encontrado gente que llevaba una batería y es que será muy cara y he puesto otra más pequeña y resulta que ahora no me dura. Claro, en cuanto ha tirado fuerte del arranque unas cuantas veces una batería de menos amperaje de lo necesario para esa moto, lo que hace es fundirse, entrar en descarga profunda y eso ya no recupera ni para atrás. Otras veces es porque ahora que está muy de moda las Café Racer, no me cabe la batería, pues las BMW de bicilíndricas, que está muy de moda cafetearlas. Eso lleva una pedazo de batería estilo coche, me parece recordar que eran algunas de 28 y otras creo recordar que de 32 amperios. Es más o menos la de un SEAT 600 o la de el famoso 4 latas, eran más o menos esas baterías. Claro, meter ese pedazo de batería en una moto que estás desnudando es complicado. Recurso lógico, la de litio, es más pequeña y más ligera y equiparan el amperaje con mucho menos tamaño. Si no, si tienes que meter la de plomo, la batería ocupa. Pero es muy importante que montes la batería que el fabricante te marca, es la que te vas a asegurar que los bornes no tocan con el chasis provocando un cortacorrientes. Tiene el tamaño ideal para que en la caja de la batería no vaya dando saltos ni golpes ni nada parecido y tengas que andar metiendo calzos de goma espuma y cosas de estas para que la batería no vaya pegando porrazos. Y luego además tiene, por supuesto, el voltaje. Hoy día es difícil equivocarse porque yo creo que no queda ni una sola moto que no sea de 12 voltios, salvo eléctricas. Son todas de 12 voltios, con lo cual ahí no debes equivocar, pero sí que necesitas un amperaje determinado. Ese amperaje sí es importante que sea como mínimo el que marca el fabricante. Otra cosa a tener en cuenta, ojo con los accesorios. Está muy bien montar accesorios, a mucha gente le encanta llevar por aquí el navegador, el teléfono, unas luces adicionales, yo que sé, hay cantidad de cosas que se pueden poner hoy en día en la moto que van con un sistema eléctrico. Si sabes hacerlo, no hay ningún inconveniente. Si no, confíaselo a un mecánico, a alguien que sepa de electricidad un poco, porque puedes liar la parda. Yo conozco un caso que incluso salió ardiendo una moto, pero bueno, y debe ser más frecuente de lo que parece. Si sabes un poco, pues bueno, entonces no tendrás mucho problema. Ya sabes, saca la corriente de algún punto a través de contacto, es lo mejor para no tener ahí un consumo permanente cuando quitas el contacto. Y si no eres capaz de conseguir corriente a través de contacto, del cuadro, de la propia llave, algo parecido, pues desde la propia batería. Pero si lo haces desde la propia batería, que sea un accesorio que puedas desenchufar para que se quede apagado, o si no, monta un interruptor, y siempre con un fusible. Cuidado con las instalaciones chapuceras. La cinta aislante es buena amiga de todos los moteros que andamos con esos inventos, y un invento mejor todavía que muchos conoceréis es la funda termorretráctil. La funda termorretráctil, le aplicas calor, se cierra sobre el cable y aísla bastante bien, pero ese tipo de instalaciones muchas veces son fuente de averías graves, porque si tienes un chispazo por ahí, lógicamente no es bueno para el accesorio que estés montando, pero tampoco lo es para la moto ni para su instalación eléctrica de serie. Vamos con otra parte de las averías eléctricas que es casi más complicada, que es más complicada. El alternador, toda esa parte, todo el sistema de carga de la moto.
Esa batería de la que hemos hablado, lógicamente, cuando está montada en la moto y tú vas en marcha, esa batería se va cargando, la moto lleva su propio cargador. Se llama alternador, ¿vale? En motos antiguas era un plato magnético, hoy en día son más sofisticados, muchos de ellos siguen siendo platos magnéticos más sofisticados, pero bueno, es un sistema bastante complejo. Como su propio nombre indica, se llama alternador, genera corriente alterna. Una batería es corriente continua, con lo cual lo primero que necesitamos cuando generamos corriente alterna para almacenarla en una batería es convertirla en corriente continua. De esto se encarga otro aparatito, muchas veces va adosado o pegado al alternador, otras veces va en un cacharrito cuadrado así con aletas que te encontrarás cuando quitas el asiento, las placas de la moto. Bueno, puede ir en varios sitios. Ese regulador lo que hace, se llama realmente regulador rectificador, es rectificar la corriente, convertirla de alterna en continua para poderla guardar en la batería. Y además es regulador porque regula la corriente. Lógicamente un alternador, por ejemplo, los más comunes, que es un plato magnético que va dando vueltas con unos imanes alrededor de unas bobinas, eso genera corriente. Lógicamente, cuanto más rápido dé vueltas esos imanes alrededor de la bobina, alrededor de esas bobinas, más corriente produces. Esto no es... Y claro, tú necesitas 12 voltios, no necesitas que cuando estás al ralentí genere 5 y cuando estás a 10.000 vueltas genere 150.000, que no creo que llegue ninguna moto, por supuestísimo, pero necesitas que genere siempre la misma corriente. De eso se encarga el regulador rectificador. Se encarga de que a la batería le llegue el voltaje que necesita para cargarse y que a los componentes de la moto, luces, claxon, incluso el encendido, es decir, todo lo que va con electricidad en la moto, le llegue la corriente correcta de unos 12 voltios. Realmente es algo más. De hecho, un alternador se suele comprobar a unos 14 voltios, 13 y pico, 14 voltios. Si pasa de ahí ya, malo. Y si no llega a los 13, también malo. Tienes un problema con el alternador. Los alternadores también son de esas cosas que tienen la buena costumbre de estropearse sin avisar. No es frecuente, no es una avería frecuente en motos modernas. Tienes que tener ya kilómetros, o que alguien haya tocado algo, o muy mala suerte. El último caso que yo recuerdo fue el scooter de un compañero que efectivamente se quedó sin carga, y un scooter relativamente moderno, con 5 o 6 años, sin muchos kilómetros, pero que lo había tirado un coche, de un golpe, y lógicamente un porrazo en un sitio mal dado afecta a las cosas eléctricas. El regulador se avisa, el regulador tienes una ventajilla, y es que te vas a enterar de cuándo está mal el regulador. Si está mal el regulador, por cierto, puedes achicharrar la batería, seguramente la va a achicharrar, y te costará al final cambiar el regulador, cambiar la batería, y con un pelín de mala suerte, un montón de bombillas y alguna otra cosa, porque un exceso de corriente se ha podido cargar cualquier cosa en la moto. ¿Cómo avisa el regulador? Pues es muy sencillo. Cuando tú pones el contacto y enciendes las luces, y sobre todo con el motor en marcha, te hace como las antiguas ciclomotores y motos pequeñitas de 2 tiempos, aquello de que según abría gas la luz hacía ¡bum, bum!, se venía para arriba y para abajo. Pues eso hace un regulador estropeado. Si en tu moto jamás has tenido esas oscilaciones de luz, el día que arrancas la moto y notas que al ralentí, unas poquitas vueltas, la luz va variando de intensidad, se sube, se baja, se sube, se baja, comprueba el regulador. Es relativamente fácil. Coges un polímetro, lo enchufas en la batería, en voltaje, y compruebas así qué qué corriente está entrando en la batería. Si entra a distintos regímenes de apertura de gas, entran siempre 13,4, 13,2, 12,9, entra un voltaje y es más o menos correcto, y siempre igual, cuando das un golpe de gas fuerte sube un poquito pero vuelve al sitio, el regulador está bien. Cuando das un golpe de gas y aquello hace 16 voltios, 8 voltios, 21 voltios, 12 voltios, regulador achicharrado. Cámbialo antes de que estropee más cosas, porque las va a estropear. Voy a enseñaros una cosa que me imagino que muchos sabréis. Insisto, yo no soy ningún especialista en electricidad de la moto, ni mucho menos. Voy aprendiendo, y con ello me voy defendiendo cuando me surge alguna historia de estas. Quiero enseñaros un aparato que es básico, importantísimo en todo esto. Es el multímetro, o voltímetro, o polímetro, o tester, se llama de 70 formas. Bueno, sirve para hacer un montón de mediciones eléctricas. Yo la verdad es que lo controlo lo justito. Por este lado
tienes una escala de voltios para medir baterías, voltaje en corriente alterna, amperímetro o amperios, resistencia, esto sirve para medir, por ejemplo, si una bobina está bien o algo parecido, ese tipo de cosas, y continuidad, si un circuito está abierto o cerrado, es decir, si llega corriente a través de ese cable o no llega corriente. Yo lo empleo para cosas muy básicas, pero bueno, la verdad es que te saca de algunos apuros. Voy a enseñaros un par de cosas. Primero vamos a medir el voltaje de la batería de esta Royal Enfield. Vamos a ver si carga o no carga, lo que os explicaba antes, el regulador tiene que regular y mandar algo más de carga de lo que tenga la batería ahora con la moto parada. Para ello lo vamos a conectar y lo vamos a poner en marcha a ver si modifica la carga. Y luego vamos a mirar cómo se mide la continuidad. Son las dos cosas quizá más básicas y más importantes. La continuidad, os insisto, el hecho de que llegue corriente o no llegue corriente a través de un cable. Si el cable está roto, lógicamente ahí tienes una avería, una luz que no funciona y la bombilla está bien. Bueno, pues mira a ver si el cable, por ese cable, es capaz de llegar corriente o de llegar a masa, en el fondo, de cerrar el circuito. Eso te ahorrará quebraderos de cabeza. Aún así, seguro que algún amigo electricista o electrónico que sepa manejar de verdad estos cacharros os dirá un montón de trucos y un montón de cosas que puedes hacer con él, porque es verdaderamente sorprendente cuando ves a la gente que de verdad los maneja. Bueno, vamos a ver primero. Bueno, tengo conectado ya el polímetro al negativo de la batería. La batería de la Royal Enfield está bastante escondida, está aquí abajo. Y no hay forma de llegar fácilmente. Entonces el negativo lo tengo ya conectado y el positivo encendemos el polímetro, nos da una medición de 0 voltios y me echo un útil para no liarla y poder medir la batería. Es este útil, una varillita metálica con cinta aislante, un gran amigo de todo el que monte en moto. Con esto puedo llegar hasta el polo positivo de la batería. Y si me despisto y toco con la varilla en el chasis, que es por donde cierra el circuito cualquier moto, pues no provocará un chispazo, ni me cargará un fusible, ni nada parecido. Entonces metemos esto hasta el positivo y conectamos el multímetro aquí. Esta batería, que está en bastante buen estado, tiene 12,96 voltios, ¿vale? Bueno, vamos a arrancar la moto. Bueno, espero que se me siga oyendo. Vuelvo a encender el polímetro. ...14,44, 43 al ralentí. Vamos a ver. Sube a 14,50... pero no se me va a 15 o 16 voltios, es decir, el regulador también está bien. Esta moto está funcionando como debe. Vaya, se me desconectó el invento. Apagado, que hay que conservar batería, digo pilas. Vale. Otro tema curioso es el de las bujías. Las bujías son baratas. Y bueno, y hoy en día funcionan muy bien. Es raro que tengas problemas de bujías, sobre todo si haces las cosas como el fabricante te ha dicho y sigues un mantenimiento, y cuando te dicen cambia las bujías, las cambias. Hay veces que es a los 10.000, a veces a los 20.000 kilómetros, depende del modelo de moto. La verdad es que no es algo que esté muy estandarizado en todas las motos. Bueno, parece absurdo. Yo conozco a más de uno que ¿para qué las voy a cambiar si mi moto arranca bien? Como si lo único que hicieran las bujías fuese arrancar por las mañanas. No, la bujía, como todos sabéis, saca la chispa en cada momento que el motor lo requiere, cada vez que, bueno, admisión, compresión, explosión, salta la chispa y escape. Ciclo de 4 tiempos, en un 2 tiempos igual, pero agrupado en 2.
Pero eso lo hace durante todo el tiempo. Una bujía, claro, tiene una vida muy dura y sí, tiene desgaste. Los electrodos hoy en día duran mucho, pero se desgastan. Las bujías son muy buenas, es capaz de arrancar la moto hasta el último momento, pero no te la juegues, porque un electrodo de esos, pues al final se puede desgastar, te vas a quedar con la moto fallando, y sobre todo es que por el precio de una bujía hoy en día, que yo no sé, vale 2, 3 euros, alguna muy cara, 5, 10 euros. Las de una moto de carreras valen algo más, por experiencia. Pero bueno, las bujías normales son baratas y bueno, pues te dicen cuándo hay que cambiarlas, y si lo haces es raro que tengas problemas. Hay una cosa que es muy importante. Yo veo por ahí por foros gente que no, mejor las de punta de platino, las de iridio, las de no sé qué tal bujía. Bueno, no voy a no voy a entrar en eso, da para un libro. Yo no creo que haya mejores bujías que las que te dice el fabricante que emplees, porque son con las que se diseñó el motor y con esas la moto va a funcionar y va a funcionar bien. Pero dentro de todos estos líos mentales que se hace la gente, hay una cosa que es muy importante. Yo he conocido más de un caso de gente que montaba de moto y que lo que diferenciaba era entre cuello largo y cuello corto. Si mi moto es de cuello largo, yo monto siempre con bujías de cuello largo, voy perfecto, y si es de cuello corto, con más razón, porque si montas una de cuello largo, lo mismo el pistón tiene un percance contra la cabeza, contra la punta de la bujía, y la lías parda. No, hay una cosa que es muy importante, que es este numerito que viene aquí, en la caja, y que viene además en la propia bujía. Este numerito de aquí es muy importante. Esto es el grado térmico. Eso quiere decir que la bujía está diseñada para que esa chispa, ¿vale?, salte a una determinada temperatura, o que la bujía, no sé cómo explicarlo muy bien, funciona a una determinada temperatura del motor. Si pones un grado térmico diferente, estás variando la forma en que funciona esa chispa en el motor. En casos muy graves puedes hasta fundir un electrodo de la bujía, y casos muy graves, y estos yo sí los he visto hace muchos años, fundir un electrodo, con ese electrodo fundido caer un trozo de la bujía dentro del motor, y te puedes imaginar la que se lía. Y sin llegar a casos tan graves como ese de fundir el electrodo y que caiga dentro del motor, lo que sí que es cierto es que un grado térmico equivocado te va a complicar el arranque, te va a complicar, en fin, la vida, porque la moto no va a ir como debe. Tampoco seamos un grado térmico arriba, un grado térmico abajo. Muchas veces los propios fabricantes, sobre todo hace unos años, te decían que bueno, que en ciertas condiciones emplearas este grado térmico, en otras condiciones un grado térmico arriba o abajo, ¿vale? Un puntito. No más. Sí es importante fijarse en el grado térmico, y sobre todo, si no quieres complicarte la vida, utiliza el que te dice el libro. Si te cae mal una marca determinada de bujías, tienes en internet tablas donde el grado térmico de una marca te va a decir qué referencia tiene en otra marca de bujías, porque tienen la buena costumbre los fabricantes de bujías de cada uno emplear su idioma, para que tú lo tengas un poquito más complicado, pero aún así con internet ya no es tan complicado. Se consiguen bujías de todas las marcas en todos los grados térmicos tirando de la tabla de equivalencias. Otra avería fácil, que también está desapareciendo. Hoy en día cada día hay más motos con toda la iluminación de LED, que es una gran ventaja. También es cierto que cuando una instalación de esas con una luz de LED se apaga un faro, se apaga un piloto, a veces te vuelve mico. Pero bueno, todavía quedan muchas motos como esta Royal Enfield que llevan bombillas clásicas. Cuando se funden, bueno, en una moto de este tipo suele ser fácil cambiar la bombilla, te viene en el libro de instrucciones, y sí, utiliza una vez más la que te dice el fabricante. Primero, y para empezar, para no hacerte líos, cada moto lleva un casquillo diferente. Esto no son como las de casa que van todas a rosca. Cada moto puede llevar un casquillo diferente, y bueno, pon la suya, porque el otro va a ser prácticamente imposible, vas a tener que andar haciendo chapuzas que nunca son buenas. Pero además tienen un voltaje y unos vatios. Intenta emplear los vatios que tienes que llevar. Cuando la instalación eléctrica de la moto está pensada para un consumo en vatios, cuando enciendes las luces, cuando tocas el pito, etcétera, etcétera. Si varías mucho los vatios, que tampoco es fácil, las bombillas suelen tener un margen de vatios, pero bueno, si andas jugando y toqueteando y vas cambiando los consumos de todo el circuito eléctrico de la moto, al final tienes problemas. Muchos de los que habéis montado, sobre todo hace unos años, ya pasa menos, intermitentes de aquellos de LED de primera generación, que sustituías los de la moto, ponías los de LED, claro, como el consumo es muy inferior, al final tenías que andar toqueteando ahí entre el bote de intermitencia, el relé y los intermitentes, poner
un aparatito o andar calculando para que la intermitencia tuviese la cadencia determinada y no se volviese loco y aquello corriese más que la moto, y ese tipo de cosas. Muy importante ese detalle con los fusibles. Los fusibles muchas veces, sobre todo cuando te ha pasado en la carretera, se te ha parado, se te ha fundido un fusible y no tienes otro, parece que los han puesto para amargarte a ti la vida. O sea, esto, el que ha inventado la moto, ha dicho, vamos a poner aquí algo que de vez en cuando se funda y le deje tirado o le deje sin luces o algo parecido. Vas a ver qué risa. No se hace por eso, se hace, y los que sabéis de electricidad, y bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, un fusible es eso, fusible, para que se funda cuando ha habido una avería, una sobretensión, cualquier problema y tal, para que se funda eso, y no se funda el componente de la moto, que teóricamente es más caro y más complejo, y sobre todo, que no se funda la instalación. Por eso, por ese mismo motivo, es básico y fundamental, cuando se funde un fusible, volver a poner el que llevaba de esos amperios, ni un poquito más ni un poquito menos. También lo he visto, es que cuando le pongo el de 15 amperios, que es el que lleva, me lo funde. Voy a poner uno de 25, casi no me lo funde. No, así lo que va a fundir, si es el fusible principal de la moto, pues lo mismo la instalación eléctrica completa. Si es del faro, pues te fundirá las luces, te fundirá cualquier cosa menos ese fusible, porque lo has puesto que sea fuerte, bien fuerte, para que de ahí no se funda, que se funda lo demás. No es buena idea. Por el contrario, lleva uno de 15, no, le voy a poner uno de 10 porque el de 15 no tengo, es muy probable que se funda con la utilización normal de la moto. Y volvamos al punto de partida, es decir, estés otra vez con esa parte de la instalación eléctrica averiada. En resumen, pon el suyo, pon su fusible. Hay de muchos tipos, además, hay de bayoneta pequeños, de capsulilla, yo no sé cómo se llaman técnicamente todos ellos, pero hay un montón de tipos. Si es bueno que sepas cuáles lleva tu moto, y que procures llevar, igual que alguna bombilla de faro principal, alguna bombilla del piloto trasero, alguno de los fusibles que lleve tu moto. Eso metido en un trapito, en la caja de herramientas, en cualquier hueco de la moto, es fácil de llevar y te puede solucionar algún problemilla en la carretera. Quedan pocos detalles por comentar en cuanto a esto. Hay un par de cositas que se me ocurren. La primera, ojo con los lavados a presión, cuidado. Las motos hoy en día están bien impermeabilizadas, no hay mucho problema en caso de lluvia, no hay mucho problema incluso aunque la laves a presión todas las veces. Alguna de ellos ya lo he escrito, o incluso yo creo que en algún vídeo que hicimos sobre cómo lavar la moto sí que lo hemos comentado. Ojo con enchufar directamente a la pintura, a los gráficos, pues lógicamente si le metes justo por aquí entre pues lo mismo lo acabas hasta pegando. Hombre, este parece estar bien pegado, pero bueno, alguno que lleva estos de resina o alguno de estos, por lo mismo te lo llevas por delante si estás empleando agua con mucha presión. Con la instalación eléctrica pasa lo mismo, es decir, la instalación eléctrica, la moto hay que lavarla y le puedes quitar con agua a presión pues el barro del basculante de las ruedas, la roña que se queda pegada por un montón de sitios, pero hay otros sitios que tienes que tener un poquito de cuidado. No le enchufes el agua a presión por dentro de los escapes, que lo he visto hacer para limpiarlos bien por dentro. Y no lo enchufes en los mandos eléctricos a esta distancia, y porque vas a meter agua, al final va a entrar, te vas a cargar los sistemas que tiene para impermeabilizarlo y va a entrar agua y ahí vas a tener una avería. Lógicamente aquí tienes mandos eléctricos, en el cuadro tienes mandos eléctricos, la inyección tiene mandos eléctricos y normalmente en casi todas las motos en estas zonas aquí detrás hay cajas de fusibles, hay relés, hay instalación eléctrica. No lo enchufes ahí con toda el S, dale a la placa por fuera, dale al cuadro por fuera y luego remátalo con un trapito y con jabón y con un limpiador de motos, lo mejor, vaya, pero vamos, con un jabón así neutro y tal, y limpiarás bien la moto sin arriesgarte a provocar una avería grave por inundación del sistema eléctrico. Por último, otra avería más frecuente de lo que os creéis son los 70 microinterruptores de contacto que lleva una moto moderna. 70 no, pero vamos, un scooter lleva microinterruptores en las dos manetas para encender la luz de freno, pero además de encender la luz de freno hacen que gire el motor de arranque. Si, como sabes, en un scooter tienes que tener los frenos tirados para que la moto arranque, si la moto sabe que está el freno tirado, porque ese microinterruptor, que además suele servir de contacto de luz de freno, le dice que tienes el freno tirado. Si no lo detecta, la moto no va a arrancar. En una moto, no scooter, microinterruptores, aunque no te van a dejar tirado, igual llevas en la maneta de freno, igual para que detecte la luz de freno, llevas otro interruptor
¿Dónde estás? En la pata de cabra. ¿Para qué? Para que cuando extiendes la pata de cabra, la moto no arranque si tienes una marcha metida, para evitar accidentes. Por supuesto, llevas el contacto principal de la moto y llevas un cortacorrientes en casi todas ellas. Esos microinterruptores, todos estos microinterruptores, en el caso de la maneta, interruptores más o menos normales y estándar en los demás casos, llegan dos cables, es bastante fácil verificar si están funcionando o no están funcionando. Y bueno, poco puedes hacer, de vez en cuando se estropean. Si no les has dado con el agua a presión que hemos dicho y no has cometido barbaridades haciendo conexiones eléctricas donde no debías y cosas de esas, no deberían estropearse. Aún así, como cualquier aparato fabricado por el hombre, se estropean de cuando en cuando. Simplemente, bueno, que sepas que si un día vas a arrancar la moto y no arranca y es un problema eléctrico, revisa que todos esos interruptores, todos, estén bien, porque si no la moto no arranca. Un truquillo que a veces funciona con todos los interruptores, con esos malos contactos, es este. Esto es WD-40, pero vamos, es un aceite de estos multiuso y casi, bueno, el 3 en 1 de toda la vida también te funciona, es lo que se llama dieléctrico. Es decir, esto favorece las conexiones eléctricas. Si se ha metido agua, si tiene roña o un interruptor de esos y le das un poco de WD-40 por encima, a lo mejor lo sacas, vamos, insisto, no quiero hacer publicidad. Algún aceite de este tipo, algún aceite de todo uso, muchas veces o a veces consigues que ese interruptor vuelva a la vida. De todas formas, cuando eso te suceda, cuando echándole un spray de esos vuelva a funcionar, planteate que ese interruptor no está bien y por lo menos, si es una de las piñas de la moto, yo desmontaría, intentaría limpiar y ver que todos los cables están en su sitio y están las soldaduras enteras, porque tiene pinta de A, o tiene roña, B, tienes una soldadura soltándose y a puntito de cascar. Si es uno de los microinterruptores, uno de los interruptores que no tienes posibilidad de abrir, como decíamos al principio del vídeo con la batería, vete buscando uno para el día que falle directamente cambiarlo, porque es muy probable que sea lo que tienes que hacer al final. Oh, maldita sea, se me ha fundido la luz de freno hoy, que me hacía toda la falta del mundo, y la bombilla no es. Bien, los microinterruptores, de los que también hemos hablado. Los microinterruptores, bueno, en el caso del freno, está aquí. Voy para allá y lo desmonto. Los cables que llegan son... Espero que se vea bien en el vídeo, porque como esto lo estoy haciendo yo solo, no sé si se ve bien, pero bueno, luego sacaré un plano más cerca. Estos cables son los que entran en este microinterruptor. Este microinterruptor funciona de forma muy simple. Cuando yo tiro de freno, este clic que oyes es que una de las... esta parte de la maneta, aquí tiene como un botoncito, cuando la cierro lo presiona y cuando tiro de la maneta se libera. Bien, vamos a probar si ese microinterruptor funciona o no funciona. Otra de las grandes utilidades del multímetro, en cuanto lo encuentre, porque como suelen pasar en este taller, las cosas se esconden cuando las necesitas. Bien, ¿cómo lo comprobamos? Bien, lo ponemos en posición de continuidad, comprobar que hay continuidad, es decir, que pasa corriente. ¿Cómo lo hacemos? Enchufamos o conectamos uno de los terminales a uno de los... ¡Oh, maldita sea! No hay continuidad. No hay continuidad porque, lógicamente, ahora la luz de freno tiene que estar apagada. Bien, con los dos conectados, si yo ahora toco el freno, debería encenderse la luz de freno, es decir, este interruptor debe funcionar. ¿Oís el pitidito? Ese pitidito quiere decir que el interruptor funciona. Cuando yo pulso la maneta, se cierra el circuito y entonces el multímetro me dice que sí que hay continuidad. Así que de aquí no es nuestra avería de hoy. Habría que mirar ahora, pues, los cables, que la bombilla tenga masa, le llegue corriente, que lo podríamos mirar exactamente de la misma forma, con la misma herramienta, con este multímetro. Comprobamos si llegan los 12 voltios a la bombilla cuando tocamos la maneta, y si es así, pues habrá que seguir buscando. Yo buscaría que el piloto haga masa y bueno, y después la verdad es que por ahora no se me ocurren más cosas.
volver a comprobar la bombilla, que muchas veces parece que no está fundida y pruebas con otra bombilla y resulta que otra bombilla sí funciona. Bueno, en principio a mí ya no se me ocurren más averías eléctricas, que seguro que hay muchas, vamos, hay muchas, se te pueden ir los intermitentes, el cuadro se pueden romper, un montón de cosas en una moto siempre es un gustazo. Vamos, según miro me pongo a ver, pues mira, la pipa, no se ha pasado nunca en ninguna moto, no hay chispa y al final es que la pipa con el cable tiene demasiada distancia. Cuando tiene poca distancia salta la chispa ahí, salta dentro de la propia pipa o una pipa estropeada. Eso también, sabéis que eso se mira quitando la pipa y arrimando el cable al propio metal de la moto y ver si salta chispa, si tienes chispa entre el cable y el motor. Si tienes la chispa ahí y poniendo la bujía no, prueba con otra bujía y prueba con otra pipa. Si ni así tienes chispa, no tienes ahí el problema, lo tienes de las bobinas hacia adentro. Y eso es otro mundo que daría para más de un vídeo, si es bobina, si es encendido, si es, bueno, pueden ser un montón de cosas y yo sinceramente con la electricidad me pierdo bastante, lo mío es la gasolina. Pero bueno, seguro que en los comentarios nos podéis decir cosas que se os han roto en la moto, averías eléctricas que habéis tenido. Y por supuesto, si nos ponemos a hablar de averías fantasma, esas que cuando coges tú la moto da la avería, cuando le vas al mecánico deja de darla, que parece que es que la moto, que le caes mal a tu propia moto y te quiere complicar la vida. Seguro que en comentarios podéis ponernos unos cuantos de estos casos, ideas, sugerencias y bueno, y qué os ha parecido este vídeo, que espero que os haya resultado entretenido por lo menos. Y bueno, que hayáis aprendido alguna cosilla. Gracias, compañeros.